En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, les habla Bernardo Klicksberg, que en la pospandemia y en la crisis, ¿cómo están queridos amigos? Acá estamos eh, transmitiendo en esta primera radio judía en idioma español, pionera, producto de la creatividad de Mickey Stuerman, quien todos estamos endeudados de 30 años de transmisión junto con Danny Salzman, este gran pilar de Radio High, de la radiofonía judía, y de la mano con Martín Siriaski, eh, el locutor estrella que nos conduce, nos lleva, nos apoya con tanta calidad. Estamos en un momento muy particular de la humanidad y del pueblo judío y del Estado de Israel, un momento que es fundamental que nos reunamos para reflexionar y tratar de ver cómo enfrentar las situaciones que se están planteando. Hay una nota muy dominante en este momento histórico, que es la palabrita inteligencia artificial. En todos lados se habla de la inteligencia artificial y es muy importante que el foco esté puesto en ese gran tema porque va a determinar cómo va a ser el futuro del género humano en una medida importante. Según el presidente de Microsoft, el actual presidente de Microsoft, ustedes saben que Microsoft es la gran inversión histórica de Bill Gates, que se salteó la universidad para dedicarse a su mente genial que exigía algo nuevo totalmente de tecnología, y la respuesta fue Microsoft, que hoy es la empresa con mayor capitalización bursátil, o sea, la empresa de mayor valor en las bolsas, eh, un éxito absoluto, y se ha invertido muy fuertemente en Internet. Y el presidente de Microsoft dice: ha habido dos grandes inventos en la historia del género humano que han cambiado las cosas radicalmente. Ha habido muchos, claramente, pero hay dos que destacan totalmente. Es antes y después de la imprenta de Gutenberg, el primer momento, la imprenta que permite que los seres humanos se comuniquen entre ellos y transmitan la sabiduría que se va acumulando del uno al otro. Sin la imprenta no existiría la transmisión histórica del libro de los libros, de la Biblia, el libro más publicado en toda la historia del género humano, en más idiomas, fundante de la religión judía y sus enseñanzas transmitidas y perpetuadas en los textos cristianos y en múltiples expresiones. El primer gran invento dice la palabra, la posibilidad de la palabra escrita a través de la imprenta.
Y el segundo gran invento histórico, dice el presidente de Microsoft, es la inteligencia artificial, que abre una nueva época en la historia, una época que trasciende totalmente las demarcaciones que tratan de capturarla en algunas funciones nuevas que se van a poder cumplir, nuevas aplicaciones con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va extendiendo y extendiendo el número de aplicaciones. Es el instrumento maestro para trabajar con las grandes bases de datos que el ser humano y la humanidad en su conjunto están generando. Hay una explosión en las bases de datos, hay nuevos instrumentos que permiten capturar datos como nunca en la historia de la humanidad, entre ellos la computación cuántica. Israel es un pionero mundial en materia de computación cuántica, es uno de los países con logros más avanzados en ese terreno. Las grandes bases de datos en un mundo de casi 8.000 millones de habitantes, son capturables fundamentalmente a través de los saltos que ha estado pegando, saltos cualitativos uno tras otro, la inteligencia artificial y su etapa generativa. La inteligencia artificial hoy se reproduce a sí misma, ¿no? Hoy las promesas en ese campo son infinitas. Una inteligencia artificial que al mismo tiempo que piensa todas las bases de datos que va capturando, no las transmite mecánicamente, sino que crece con cada incorporación y su pensamiento va siendo cada vez más potente y autónomo. Esa inteligencia artificial que, entre otras cosas, comenzó derrotando al campeón mundial de ajedrez y a las grandes computadoras que jugaban al ajedrez, porque frente a un gigante como este, que tiene a su interior todos los datos de todas las partidas, que hay en las inmensas bases de datos, o sea que sabe todo, es muy difícil jugar con un jugador omnímodo de tanto poder. Y lo mismo sucede en muchos otros terrenos, las aplicaciones se van extendiendo y los aplausos vienen de todas las direcciones. Al mismo tiempo genera incentivos al lucro fenomenales y todas las grandes multinacionales tienen hoy a su centro unidades que se dedican a inteligencia artificial. Uno de los últimos desarrollos NVIDIA lanzó un nuevo programa de los que existen con la emisión mayor, más exitosa en la historia reciente de las bolsas, porque la demanda por inteligencia artificial crece exponencialmente y se suceden los éxitos unos a los otros.
Y hay una carrera por la inteligencia artificial. La carrera porque se sabe que allí está la llave del futuro, ¿no? Entonces en esa carrera están inscriptas las grandes multinacionales, está dedicada a esa carrera con todo desde el primer desarrollo muy reciente, de hace no más de un año, en gran escala, asociado a un nombre judío nuevamente, Sam, que lanzó su ofrecimiento y en pocos meses tuvo más de, en pocas semanas tuvo más de 100 millones de conectados. Eh, Sam Yontov, y después se sucedieron las inversiones de las multinacionales, todas están presentes, Google, Apple, Twitter, o sea, X, eh, eh, y YouTube, todas las ramas de este gran invento totalmente revolucionario que es Meta, que está a través de todas sus expresiones, desde Facebook hasta Instagram, WhatsApp, todos presentes en inteligencia artificial y tratando de correr la carrera. Al mismo tiempo, los países como países, las grandes potencias, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, tratando de emular los unos a los otros. Bueno, todo esto augura un futuro en donde va a crecer la medicina a pasos acelerados totalmente, la física, las matemáticas, las ciencias aplicadas de todo orden. Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque un problema es que la carrera en sí misma entraña los riesgos de las carreras, ¿no? Que sean triturados en el camino los pequeños y los medianos y los grandes se apoderen de los saberes fundamentales y los empleen exclusivamente en favor de sus propios objetivos. Pero hay algo peor en el caso de la inteligencia artificial. Se hizo un reportaje hace pocos días a una de las empresas más importantes de Israel en inteligencia artificial, presente en la bolsa mundial, muy seguida por sus innovaciones permanentes, y advirtió el fundador y dueño de la empresa en el reportaje: cuidado, estamos corriendo en una carrera en donde por un lado crece el conocimiento acumulado en inteligencia artificial, eh, las máquinas se convierten cada vez más en máquinas cerebrales, pero por el otro lado crece el conocimiento acumulado en engañar en inteligencia artificial, en convertirlo en una fábrica de falsificaciones, en simular identidades, en crear historias que se lanzan en las redes con fines totalmente aviesos e interesados, exclusivamente para tratar de extraer utilidades de la desinformación y engañar al mundo respecto a sus realidades. Estas desinformaciones
gigantescas sobre que el cambio climático no existe, por ejemplo, y que deberíamos no molestar con las iniciativas climáticas y con tratar de que convertir a las energías sucias que emanan de los combustibles fósiles sólidos y que son la fuente de ganancias infinitas para grandes empresas multinacionales y para países con dictaduras feroces lanzados a la guerra como Irán y como Rusia, eh, las mafias que dicen que no existe el cambio climático, que no existe el problema de las energías sucias y que de toda la lucha por cambiar el patrón energético de energías sucias a energías limpias es una lucha basada en conspiraciones y mentiras. Están estos grupos mafiosos que están creciendo cada vez más y el peligro de que las falsas versiones de la realidad superen a la inteligencia artificial genuina y creen inteligencias artificiales que son imposturas. Y se hablaba hace poco tiempo atrás en muchos simposios de las inteligencias artificiales imposturas en el papel, en la producción de las teorías conspirativas, no realmente teorías que achacan todos los problemas del mundo al pueblo judío, a algunos judíos ultra destacados y algunos prohombres del género humano como Bill Gates y inventores que preocupados por el futuro con inteligencia artificial falsa, compitiendo en la carrera con la inteligencia artificial genuina. Hoy ya no es que van a producir simplemente artículos, libros, como ya los están produciendo en gran cantidad, sino van a producir y ya están produciendo fotocopias, verdaderas fotocopias de seres humanos, o sea, reproduciendo de seres humanos copiados de originales, combinando diferentes piezas de esos seres humanos, impregnándolos, es decir, generando imágenes falsas. Entonces, allí en esas imágenes aparecen laureados, glorificados, los ultradictadores que quieren apoderarse del mundo, respaldados desde los grupos sociales por estas metafalsificaciones de seres humanos. Hay una gran pelea allí, la de prohibirles la entrada a los grupos mafiosos, que ha demostrado ser bien difícil prohibir la entrada a los medios sociales. Meta está haciendo un trabajo gigantesco, ha contratado un ejército de técnicos de primera línea para prohibirles la entrada, para crear obstáculos. Lo mismo están haciendo algunas de las otras multinacionales, pero es muy difícil llevar adelante esto. Entonces conviven actualmente el reino de la inteligencia artificial con el reino de las falsificaciones en inteligencia artificial, las falsaciones. Algunos de los descubrimientos sobre esto son sorprendentes. Terminan de realizarse en Irán
elecciones parlamentarias. El régimen de los ayatolás, enemigo jurado de Israel, que pregona la destrucción de Israel, el régimen de los ayatolás tiene 47 años. Ha informado oficialmente, y si esa es la información oficial, hay que ver cuál será la información verdadera de que hubo un récord en abstención en las elecciones, que solo votaron el 40 y pico por ciento de la población, que fue la peor cifra en los 47 años de existencia de esa dictadura feroz. La cifra real debe ser aún mucho menor, no tiene ningún interés la población que está siendo torturada, asesinada, oprimida, mujeres proscriptas de múltiples maneras, etcétera. En pocos días Putin sacará más del 90% de los votos, no tiene ningún rival, ha eliminado a todos los rivales a través de falsaciones de todo tipo, descalificándolos uno por uno y en el camino dejando preguntas inquietantes, cómo murió Navalny, ese héroe de la ciudadanía que quiere una Rusia con libertad. Navalny, que llegó a ganar la tercera parte de todos los votos para alcalde en Moscú, cómo murió a los 47 años de edad. eh, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, por abrumadora mayoría, todos los países con solo 9 abstenciones, ha exigido cuentas al dictador, a Putin, de lo que llama el asesinato de Navalny. La carrera por la inteligencia artificial, allí está Israel. Israel, que pasa por uno de los momentos más difíciles de toda su historia, de los 75 años de creación científica y tecnológica, pionerismo en educación, pionerismo en muchísimas áreas que requieren de cada vez más inteligencia artificial. Una de las 5, según Bill Gates, una de las 5 empresas más exitosas del mundo a nivel de startups en inteligencia artificial es israelí, y llueve las aplicaciones de Israel, fueron cruciales en la lucha por las vacunas que salvaron al género humano virtualmente del coronavirus, cuando por el otro lado los grupos mafiosos negaron y negaron la existencia del problema y acusaron de falsarios a las vacunas mismas y presionaron para que no se utilizara. Eh, el futuro de la humanidad se juega mucho en si se logra, como propone alguno de los mayores científicos del mundo en esta materia y varios, y la ciencia israelí casi en su conjunto, si se fijan restricciones éticas y restricciones reglamentarias. Europa ha aprobado ahora poner en marcha un reglamento completo que fiscalice la inteligencia artificial. Eh, el pueblo judío en esta gravísima circunstancia tiene que unirse solidariamente, el pueblo judío, tras la lucha por la supervivencia, nada menos, del Estado de Israel frente a los enemigos
mortales como el terrorismo de Hamas y los otros, el de Hezbollah y los otros que desean la eliminación no solo del Estado, sino la eliminación, el genocidio del pueblo judío en su conjunto, como lo mostraron el 7 de octubre. Tiene que unirse tratando de sumar fuerzas en todos los terrenos. Y termino, mis queridos amigos, cómo no emocionarse cuando se ve a Barbara Streisand, por ejemplo, declarada la mejor cantante del mundo hace pocos días por su trayectoria, por su contribución a la cultura universal, pelear con todas sus fuerzas por Israel y el derecho de Israel a la supervivencia, o a Jerry Seinfeld, el humorista más destacado de los Estados Unidos, de las nuevas generaciones, ir de inmediato después del 7 de octubre con su familia a Israel, a visitar el lugar donde estuvo los 16 años en el kibutz y que lo dejó enamorado para siempre. Eh, Cómo no emocionarse ante David Grossman escribiendo ahora, hace pocos días, no se puede decidir que Israel colonice a nadie, porque las potencias colonizadoras tenían una metrópoli y cuando perdieron la colonización se fueron a su metrópoli. Israel no tiene ninguna metrópoli. Israel se juega todo, como dice la Biblia, con ciencia, con tecnología, con el sueño por la paz, por conseguir la paz, con este sueño por el que anhela el gran escritor David Grossman y los grandes de la literatura de Israel y de la espiritualidad de Israel. Eh, Debemos estar allí desde las comunidades judías, creando nuestras contribuciones permanentes a- al Israel redentor de la paz, como nos ordena el texto bíblico. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.